15, 2 minutos, estamos aquí en frecuencia modulada FM de Resistencia, sin retórica, de lunes a viernes de 14 a 16. Y como les anunciábamos en el inicio del programa, en el anuncio de contenidos, hoy la presencia de Jorge Alberto Wozniacka. ¿Dije bien? Correcto. 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 Es el secretario de la CGT Chaco, secretario adjunto, y además el secretario general del Sindicato de Trabajadores Telefónicos y afines, ¿no? Correcto. ¿Dije todo bien? Perfecto. Bien. Wozniacka, bienvenido a nuestra casa, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos, a ustedes y a la distinguida audiencia por esta oportunidad. Queríamos, y lo mencionábamos en ediciones anteriores, hablar con el secretario adjunto, en este caso, de la CGT Chaco, porque, hoy el gremialismo en la Argentina tal vez no esté pasando por el mejor de los momentos en cuanto a imagen pública, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que habría que hacer un profundo análisis qué pasa con el tema de la imagen pública, porque yo quiero decirte, disculpen porque quizá voy a tomar un poco una autohistoria, algo personal. Ajá. Tengo 41 años de sindicalismo, toda mi vida, o sea, ingresé a la empresa a los 3 meses, ya mis compañeros me eligieron delegado de sector, y he conocido muy pocos sindicalistas que tengan el compromiso y que se hayan dedicado realmente a trabajar para sus compañeros. Corruptos muy poquitos, contados con los dedos en tantos años de servicio. Y sin embargo, quienes dicen de que nosotros somos corruptos o que somos los culpables de las cosas malas que pasan en nuestro país, tienen un porcentaje que supera el 70 al 80% como mínimo. De corrupción. Exacto, o de mala imagen, o por lo menos, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, acá hay que aclarar algunas cosas. Perdón, como para situarnos, Sí. hace 41 años ingresó al gremio de los trabajadores telefónicos. En realidad ingresé a Entel, Claro. Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Ajá. Y allí mis compañeros me eligieron como delegado de sector. Obviamente yo seguía trabajando en la empresa y era delegado de sector, o sea, representaba a mis compañeros del sector donde trabajaba. Yo lo menciono como para poner en contexto a quienes hoy se dice Entel. ¿Qué es Entel? Existió. Bueno, Entel era la empresa nacional de telecomunicaciones. Exacto. Empresa estatal. Estatal. ¿No? Y ahí vino Menem y dijo, chao Estado en comunicaciones, y la privatizó. ¿Es así? Exacto. Tal cual, así. Ajá. La privatizó y bueno, a partir de ahí dividió la geografía argentina en las telecomunicaciones en 2 alas, que era la zona sur y la zona norte. Ajá. La zona sur operó Telefónica de España, y para la zona sur, en ese momento, Stade France Telecom, para la zona norte, ¿sí? Y Telecom Italia. Eran las empresas que se hicieron cargo de la zona norte. Así comienza la privatización, digo. Y hoy, por ejemplo, también después vamos a ir a otros temas más específicos de la CGT, pero en materia de brindar el servicio, ¿eso ya está desregulado? ¿En todo el país pueden intervenir cualquier empresa? Sí, así es, correcto. Ajá. En este momento tenemos la ENACOM, que hasta hace muy poco tiempo otorgaba licencias a todas aquellas personas, o físicas o jurídicas, que se adecuaban a los requisitos de tener una licencia para operar en las telecomunicaciones. Y hoy está Telecom, está Movistar, Claro. No sé si me olvidé de alguna otra. Son las licenciatarias más grandes, digamos, Ajá. que tenemos en el país. Son esas 3. Las 2 más antiguas son Telecom Argentina y Telefónica Argentina, ¿sí? Ajá, Telefónica. Claro, viene después, pero es una empresa de gran magnitud, es Claro. una multinacional de gran espalda económica, digamos, que opera en toda Latinoamérica. Y y en cada provincia hay ya varias licenciatarias que operan con distintos nombres comerciales, digamos. Pero ya hay muchas operadoras actuando en cada zona de cada ámbito de cada provincia. Claro. Y el gremio de ustedes nuclea a los agentes, a los empleados de esas empresas.
a todos los trabajadores de las telecomunicaciones, es decir, todo aquel trabajador que tenga que ver con la conectividad de las telecomunicaciones, es decir, el transporte de las telecomunicaciones y la conectividad, todo aquel compañero que se desempeñe, compañera que se desempeñe en esa actividad, ya sea produciendo, ya sea manteniendo, ya sea instalando, está bajo el ámbito de aplicación de nuestros convenios colectivos de trabajo, claro, y de la personería gremial de nuestros sindicatos. Bueno, para hacer un mapa y ubicar a nuestros oyentes en lo que de lo que estamos hablando en lo específico del gremio. Ahora, también vos sos secretario adjunto de la CGT Chaco, ¿no? Correcto. La CGT a nivel nacional, ¿es una sola? ¿Hay dos? ¿Hay más divisiones? ¿Cómo está la realidad hoy? No, CGT nacional hay una sola CGT y se logró la unidad y bueno, por ello hay un gobierno colegiado. Nosotros tenemos 3 compañeros en la conducción de CGT nacional. Con eso se logró, porque por ahí hay gente que pregunta por qué hay 3 secretarios generales. Bueno, fue uno de los requisitos para lograr la unidad. La unidad es indispensable en el movimiento obrero organizado y sobre todo en tiempos difíciles. Esto era realmente muy necesario y para evitar compulsas y conflictos que a veces terminan en cuestiones administrativas y o judiciales que lo único que hacen es debilitar el movimiento obrero, entonces se llegó a ese acuerdo en donde, bueno, tenemos un gobierno colegiado, pero realmente da lugar a la organización, a que todas participen y estamos unidos en un solo proyecto que es mantener los derechos adquiridos de los trabajadores, los beneficios que tienen los trabajadores y sobre todo la vida digna que merece un trabajador en la Argentina, ¿no? ¿La CGT continúa siendo la columna vertebral del peronismo? Yo creo que es un enunciado que era muy, muy loable y muy importante y sobre todo dicho por el conductor del Partido Justicialista, que fue Juan Domingo Perón, ¿no? Él lo tomó así y en su momento tuvo ese papel. Hoy ya no, y no solo que no somos la columna vertebral, sino que ni siquiera a veces tenemos los espacios políticos que nos merecemos y deberíamos tener, porque están todos copados por la política. Entonces, ese es uno de los reclamos que hacemos. ¿Qué está copado por la política? No, digamos que tal vez nosotros mereceríamos tener mejores lugares y más protagonismo en las funciones públicas, representando a nuestros compañeros trabajadores y a nuestras compañeras, porque si haces... En el gobierno, sí, en las gestiones de gobierno. Gestiones de gobierno y las parlamentarias. Sobre todo las parlamentarias, no tanto las de gobierno, porque en definitiva las de gobierno son ejecutivas. O sea, lo que están pidiendo es más representación legislativa, más diputados y senadores. Exactamente, porque allí es donde entonces nosotros podemos tener mayor posibilidad de ejercer la defensa, no solo con las actividades que ya todo el mundo conoce que tiene el gremialismo argentino, sino también desde el punto de vista de una banca para poder hacer la defensa de estos derechos que, a ver, cada vez que aparece un gobierno de estas características como que tenemos, trata de avanzar sobre esos derechos y nos debilita porque, por ejemplo, bueno, establecen límites para los derechos de protesta, para los derechos a la huelga, y esto implica que cada vez tenemos menos posibilidades de las defensas de los derechos de nuestros representados. Claro. Volviendo al inicio de nuestra charla, ¿no? La imagen negativa, ¿cuánto hay o es producto de lo que se dice desde afuera? ¿Cuánto hay desde adentro? ¿Qué es lo que hay para mejorar? Mire, esto es un tema muy profundo y la verdad que me alegro mucho, es una pregunta muy importante. En el sentido de que hay que mejorar, siempre hay que mejorar y hay que mejorar todo, pero hay una cuestión. Primero quiero aclarar que el sindicalismo no gobierna ni gobernó el país en ninguno de los estados, es decir, no gobernó la nación, no gobierna acá la provincia, no gobernó la municipalidad. Por lo tanto, no sé por qué nos echan la culpa de los males que tiene el país, ¿me entienden? Esto es una viveza de echar culpas a quien no tiene nada que ver porque nosotros no gobernamos. Yo hace poco escuché a un conductor muy escuchado a nivel país. ¿Quién? Que dijo, creo que de apellido Checopar, yo la verdad que no... Babi Checopar, puede sí, ser, sí. Dijo,
A mí me decepcionó este presidente porque no corrió a la CGT, porque la CGT es la que gobierna este país. Yo no sé dónde sacan estas cosas, porque los sindicalistas y los sindicatos no gobernamos el país. Entonces, mal podemos tener la culpa de las cosas malas. Ahora, si nos echan la culpa porque defendemos los derechos de nuestros trabajadores, porque defendemos la vida digna de nuestros trabajadores, porque defendemos el salario de nuestros trabajadores, y bueno, entonces sí somos malos. Pero desde ese punto de vista hay que digan la verdad. Porque corrupción, aparecen por ahí algunos sindicalistas corruptos, entre comillas. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos que apareció en los últimos tiempos, resulta que era el dueño de una empresa que inventó un sindicato, se puso de secretario general y manejaba dinero que no podía justificar. Entonces estas cosas generalizan. A ver, esto es lo mismo que yo, discúlpeme el mal ejemplo, ¿no? Pero digo, a ver, todos los abogados son corruptos. Y no todos los abogados. Hay abogados corruptos y sí, seguramente. Hay médicos corruptos, sí hay. Pero esto no implica que todo ese colectivo de alguna profesión, oficio o lo que sea, esté involucrado en ese problema. Y yo sinceramente por eso destacaba esto del tiempo que llevo haciendo sindicalismo, muy poco corruptos, muy poco. Inclusive si usted ve cuántos procesados o cuántos cumpliendo condenas sindicalistas, y va a encontrar muy pocos. Entonces, ¿la culpa de qué tenemos nosotros? Nosotros no gobernamos. Ahora, dicen, no hay trabajo en la Argentina por culpa de los gremios. A ver, ¿cómo sostienen eso? ¿Me puede explicar alguien cómo sostiene eso? ¿Desde qué punto de vista puede decir semejante falacia? Si nosotros no somos los dueños de la empresa, no hacemos la política económica, no diseñamos las estrategias políticas para que haya o no una economía adecuada en el país, para que haya trabajo privado, por ejemplo. No lo hacemos nosotros. Nosotros lo único que hacemos es defender los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones laborales. Y las paritarias, porque en las paritarias es donde discutimos todo. Y fíjese que nos están echando últimamente la culpa de todas estas cosas, y sin embargo, hasta ahora, discutiendo en paritaria, nosotros veníamos arreglando todos los problemas que veníamos arreglando bien y en buenos términos en el sector privado con las empresas privadas, que son muchas de ellas, en el caso mío, por ejemplo, son todas casi multinacionales. Y sin embargo no teníamos problema, no teníamos ningún problema. Y otra cosa que por ahí se dice, el sindicalista, un tipo que por ahí de vez en cuando firma un convenio y después no hace nada, eso es una mentira. O sea, los convenios colectivos de trabajo los construimos en forma bilateral. Nos sentamos en una mesa de negociación y está la empresa con sus representantes y nosotros los paritarios, en el caso mío, que yo soy paritario nacional por parte de mi federación, y se construye un convenio colectivo de trabajo. Y eso es una negociación parlamentaria en chiquito. Ahora, se discute todo. Estamos hablando con el secretario adjunto de la CGT Chaco, Regional Chaco, Jorge Alberto Wozniacka. Ahora, ante un gobierno como el actual, por ejemplo, como lo fue en su momento Menem, o el atisbo también que se vivió con el gobierno de Mauricio Macri, de avasallamiento de los derechos, de vulnerar aspectos que ya fueron conquista de los diferentes gremios. ¿Qué capacidad de lucha, de oponerse a eso o de revertir la situación tiene la CGT? Nosotros ya hemos demostrado lo que se ha hecho hasta ahora con dos medidas de fuerza muy importantes, una en el mes de enero, la otra creo que fue en marzo, abril. Vamos. Pero más bien tibiecitas, digamos, Wozniacka, ¿no? Yo creo que fueron tibias porque a lo mejor la gente le cuesta un poco en estos momentos acompañar una medida de fuerza y salir a la calle. Esto es una realidad también, o sea. ¿Qué gente? Es decir, los trabajadores o la gente interesada. Yo creo que la comunidad toda, porque hay un tema. La CGT no representa únicamente al trabajador en su puesto de trabajo, porque detrás de cada trabajador hay una familia que normalmente depende del salario que gana y del tipo de trabajo que tiene. Entonces, toda esa comunidad por allí, si no acompaña, es porque, bueno, estamos en unos tiempos muy complejos, muy complicados. Las medidas se las convoca, y bueno,
y dan el resultado que dan. Ahora, no sé, bueno, tibio no fue una decisión muy bien tomada, se la llevó adelante y desde mi punto de vista creo que salió bien, digamos. claro. Lo que pasa es que los medios, hay algunos medios que por ahí, bueno, relativizan, pero bueno, es el negocio de cada uno, ¿no? Claro. Me veo casi en la obligación de ser abogado del diablo, ¿no? Para que ustedes puedan exponer y decir, bueno, mire, todo lo que se dice o todo aquello negativo que se dice no lo es tanto. Pero, por ejemplo, por un tercio de lo que hoy está pasando en la Argentina, Ubaldini le hizo 14 paros a Alfonsín. Y hoy, por lo menos es lo que se ve, la información, desde la CGT uno busca información y encuentra poca información al respecto, digamos. Bueno, terminan de dialogar con el gobierno, al parecer el tema de las obras sociales, al parecer el tema de la reelección indefinida continuará, y hoy que hay una movilización nacional por el sistema universitario, la CGT medio que no aparece, que no está. Bueno, ahí me vas a disculpar porque por ahí no es que te quiero corregir, sino yo quiero No, no, aportar está bien. No, es que posición mía. la pregunta es para justamente tener la respuesta, ¿no? Ubaldini hizo 14 paros en 4 años, ¿sí? Esto llevan 8 meses de gobierno y 9 meses y se hicieron 2 paros. Más los 2 paros que se acompañó, las 2 movidas que se acompañó con las universidades argentinas. Este paro que se hace hoy, por ejemplo, esta movida federal, está totalmente acompañada e impulsada también por CGT, y lo mismo fue la anterior. Es decir, que podríamos decir casi 4 en 9 meses. O sea, no es que no estamos reaccionando. Lo que pasa es que también hay un tema. Yo quiero aclararle también a la gente que me escucha, porque por ahí nos endemonizan tanto que a lo mejor la gente tiene un preconcepto que después le cuesta salir de esa impronta, digamos, ¿no? El sindicalismo no es una fuerza de choque que va a ir en contra de un gobierno o de un sistema, porque si no eso sería netamente político o arbitrario o de parte, digamos. La CGT es un movimiento obrero organizado que tiene que tomar estrategias acordes a las cuales pueda defender los derechos de los trabajadores. Esto es así. Y la vida digna de los trabajadores y su familia. Entonces, en ese debate que se da internamente dentro de tanto, vamos para abajo, dentro de la CGT, que es un organismo de 4º grado, vamos con las confederaciones, de 3er grado, perdón, vamos con las federaciones, que son organismos de 2º grado, y vamos con los sindicatos, que son organismos de 1er grado. Se genera un debate de qué es lo que conviene hacer cuando estamos en una crisis en la que se ponen en riesgo y en peligro los derechos de los trabajadores o los puestos de trabajo. Entonces se toman decisiones que a veces el común de la gente puede entender o no entender, porque ahí está quizá nuestra falla, no publicitar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque no somos fuerzas de choque, nosotros no somos antigobierno, por ejemplo, porque si no entonces nos convertiríamos en otra cosa, tendríamos que ser un partido político, por ejemplo, no. Nosotros tenemos... Hay quienes dicen que sí, que la CGT, por estar muy ligada, no digamos cooptada, pero por el peronismo, pero hay radicales, hay socialistas, hay comunistas, hay del PRO, hay de Libertad Avanza, no. Sí, totalmente. Sin ir más lejos, yo en mi sindicato, mi conducción, tenemos creo que más, ustedes conocen mi filiación justicialista, y sin embargo tenemos radicales, tenemos libertarios, tenemos de distintas ideologías, y ni que hablar todo el colectivo de trabajadores y de todo, y todos vienen al sindicato. O sea, hay un tema. Yo creo que esto es lo que hay que entender. Por ahí reprochan de que a ciertos gobiernos no se le hacen medidas de fuerza, pero a ver, si ese gobierno no atenta contra los derechos de los trabajadores, ¿para qué le vamos a hacer una medida de fuerza? ¿Para simplemente por hacerla? O sea, esto es lo que tiene que entender la gente cuando hay cierta prensa que le baja eso, le dice, al gobierno de tal no le hicieron ninguna medida de fuerza, y a este ni empezó ya. No es eso. Lo que pasa es que si nosotros no atacan los derechos de nuestra gente, los convenios colectivos, los derechos, los salarios, no le vamos a hacer una medida, pero no importa quién sea. Si este gobierno no estaría tratando de modificar y de relajar los derechos de los trabajadores, no le hubiéramos hecho ningún paro. Al contrario, lo hubiéramos hasta acompañado, pero esto
es imposible porque está tratando de modificar derechos de los trabajadores, pero en contra de los trabajadores. Claro, porque las realidades que uno advierte, ¿no? Por hecho más que por interpretaciones. Y bueno, un capítulo aparte podría ser el tema de la prensa, pero eso lo vamos a dejar. Ayer se anunció el despido de 1.138 trabajadores en la empresa ferroviaria, ¿no? Hoy, hace un tiempo, prácticamente en el inicio, el cierre de la agencia de noticias Telam, 300 empleados, más despidos en el CONICET. A toda esa gente que queda sin trabajo, ¿los defiende la CGT? A ver, hay un tema. En primera línea de batalla, por así decirlo metafóricamente, están los sindicatos que los representan directamente. No nos olvidemos que CGT no representa al compañero trabajador como persona. No representa. No, lo representa el conjunto, el colectivo, a nivel colectivo, digamos, de los sindicatos y las federaciones. ¿Entiendes? O sea, cuando hay un sector, por ejemplo el ferroviario, que tiene despido, el primero que tiene que salir, tiene la obligación inmediata y primera y única y exclusiva, es el sindicato que los representa como persona. ¿Tá? Segundo, están las federaciones que representan a los sindicatos. Siempre termina en la representación, obviamente, y el interés de cada uno de los trabajadores. Pero por eso hay distinción de grados y de cierta jerarquía jurídica, porque si no, no se entiende. O sea, la CGT no defendió al trabajador, pero a ver, lo está defendiendo su sindicato y lo está defendiendo su federación. Entonces, no está indefenso. La CGT no puede meterse sin que lo convoque, por ejemplo, salvo que un sindicato lo convoque a la CGT como CGT para que lo apoye, para que lo ayude. Pero la CGT no puede meterse en el ámbito de un sindicato donde está ejerciendo correctamente la defensa de sus trabajadores. Pero esto lo dice la ley, la 23.551. O sea, a ver, porque no es todo lo mismo. Yo creo que hay una gran confusión y si vos me permitís, yo quiero aclarar algo. El sindicalismo no es lo mismo que los movimientos sociales. A ver, el sindicalismo tiene una organización que está basada en una ley que se llama la ley 23.551 de asociaciones sindicales, que ahí establece cuál es el orden de jerarquía de cada organización gremial y cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus objetivos. ¿Tá? Nosotros no podemos salirnos de ese marco porque si no, tenemos el control cruzado del Estado y de nuestros propios compañeros. Entonces, por eso yo digo que no es lo mismo, pero no despreciando o sea, los movimientos sociales, por ejemplo, son compañeros, son gente. No, está claro, el movimiento social no es un gremio. Exacto, pero ¿no? Eso está claro. Exacto, pero hay que aclararlo porque la gente, aunque uno lo crea, tiene esa gran confusión y lo mete a todo en la bolsa. A lo mejor es porque ustedes no lo aclaran tampoco como lo está haciendo ahora, ¿no? Exacto, es que es un problema, yo lo asumo. Claro. Yo lo asumo que nosotros nunca salimos a aclarar estas cosas. Pero ¿por qué quizás nos inhibimos? Porque nosotros no queremos diferenciarnos de nadie. Porque al contrario, nosotros nos interesa que todos los movimientos sociales se incorporen, de ser posible, lo antes posible, al mundo del trabajo registrado. Esta es la idea. Pero bueno, cada vez se hace más difícil y más complejo. Pero la organización de los sindicatos tiene un orden legal. Claro, y está controlado por el Estado. Bonesca, ¿no es mucha teoría todo esto? A ver, hay una cosa, hay una gran diferencia entre lo que es el desorden, la anarquía, la violencia y lo que es una sociedad organizada. Cuando hay una sociedad organizada de la cual nosotros nos apreciamos, tenés un orden jurídico y si vos te incorporás al orden jurídico organizado tenés que respetarlo, porque si no te convertís en otra cosa. Y ahí viene el problema, porque muchas veces y mucha gente ha creído que, por ejemplo, el sindicalismo somos una especie de patotero que vamos y hacemos lo que queremos, golpeamos, que usamos plata de no sé dónde. Otra aclaración, en el sector privado no se usa dinero del Estado, creo que en ningún sindicato se usa dinero del Estado. En el sector privado no se utiliza dinero del Estado. No hay dinero del Estado, no se maneja dinero del Estado. En el sindicalismo. Exacto, exacto. ¿Tá? Nosotros lo único que administramos es el dinero que aportan nuestros compañeros, nada más que eso. Sin embargo, tenemos el control cruzado de todos lados, del Estado, de dos lados, tanto de la AFIP como del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Y el control interno que tenemos de nuestras propias comisiones internas y además
de nuestros compañeros que son convocados en la asamblea para que ellos nos hagan los controles necesarios. Entonces, esta organización jurídica nosotros tenemos que respetarla, pero aparte el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una reglamentación de cómo debemos actuar los sindicatos. Entonces, si nosotros salimos de la teoría, como vos bien lo expusiste, nos convertimos en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Y podemos llegar a ser movimientos que no son sindicatos, por ejemplo, movimientos de cualquier otra cosa. Pero si nosotros decimos somos un sindicato, somos el movimiento obrero sindical, tenemos que estar dentro de lo que es la teoría jurídica y de lo que es la organización jurídica. Hace 10 días más o menos, Cristina Fernández de Kirchner, en una exposición que hizo, creo que un fin de semana, hablando directamente al gremialismo argentino, dijo, tendrían que encontrar otras formas de representación, porque hay un gran sector de la sociedad que no se siente identificado, no se siente representado por estas organizaciones gremiales. ¿Qué tienen que decir respecto a eso? Yo, la verdad que primero tendríamos que hacer un relevamiento, un análisis. Yo lamento que no lo tengo ahora porque la verdad que, a contrario de lo que todos creen, los sindicalistas trabajamos todo el tiempo y todos los días y a veces no tenemos tiempo para algunas cuestiones teóricas. Por ejemplo, una estadística de ver quiénes son los que no se sienten representados y por qué. Los monotributistas, los que no están registrados. Claro, porque ahí está el tema. La ley establece que los que tienen trabajo con relación de dependencia son los que pueden estar agremiados, ¿entiendes? Entonces, en eso tiene razón esta compañera en decir, tendríamos que ampliar ese aspecto. Yo estoy de acuerdo, tendríamos que ampliar y también tendríamos que ampliar esta preocupación que nosotros venimos planteando, por lo menos yo la vengo planteando desde CGT Chaco, de que tenemos que ver cómo hacemos para insertar en el mundo laboral, sobre todo registrado, a todos aquellos compañeros que se cayeron del sistema. Porque ahí quizás está uno de los mayores problemas. Porque esta gente no se siente representada y no, porque no puede estar representada. O sea, el sindicalismo tiene un orden jurídico que si no lo respeta, no tiene validez. Es decir, yo no puedo representar a cualquier persona en cualquier situación que no esté dentro de mi orden jurídico, porque cuando voy a invocar esa representación me plantean la nulidad de mi representación. Puede ser que algunos gremios o muchos gremios, no sé, desconozco, no se interesen demasiado por sus afiliados, sobre todo en gremios chicos, ¿no? Porque no es lo mismo el aceitero, el camionero, que representaciones inclusive mucho menores en cantidad. Yo no conozco ninguno, la verdad, es más, diría al revés, todos los sindicatos, nosotros somos 67 sindicatos en la CGT Resistencia, en la CGT Chaco, y todos los veo comprometidos con sus compañeros. Lo que pasa es que a veces es muy difícil para el trabajador entender si un sindicato no le da la solución a un problema que plantea. Esto es otra cosa. Y ahí es donde dice, no me siento representado. Y bueno, yo lo entiendo en el fuero íntimo, porque cuando uno tiene un problema y no se lo soluciona, y obviamente se va a poner mal, esto es lógico, pero hay una cuestión. Por ejemplo, en el ámbito público hay problemas muy difíciles de solucionar para todos los trabajadores, para los sindicatos que están en el ámbito público. Y ni que hablar en el privado, cuando las empresas tienen problemas económicos o tienen la malicia y la perversidad de tratar de evadir obligaciones contractuales o convencionales. Entonces, claro, allá al sindicato se le convierte muy compleja la gestión, porque no se olvide que los sindicalistas en realidad somos todos trabajadores que llegamos por elección democrática y de nuestros compañeros a un lugar. No somos magos ni tenemos un poder extraordinario, porque esto también yo quiero comentarle un poco a la gente, porque por ahí el sindicato tiene poder. ¿Qué poder? Tenemos el poder que nos da la ley, pero para la representación de estos derechos y de estos reclamos de nuestros trabajadores, nada más. No tenemos poder extraordinario y mucho menos para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ahí es donde por ahí hay un descontento social, puede ser, porque sobre todo en el sector público, yo le digo una cosa, yo conozco sectores públicos que realmente están trabajando de una manera nefasta, horrible, horripilante, y él no es responsable del sindicato de eso. ¿Por qué? Porque el sindicato reclama, pide y no le dan respuesta. Pero seguramente al no tener respuesta porque no tiene capacidad de forzar una respuesta satisfactoria, digamos, ¿no? Mire, yo le digo una cosa, lamentablemente hoy estamos viviendo tiempos, siempre hubo tiempos complicados en nuestro país, pero hoy particularmente hay un tiempo muy difícil en donde cuando se empieza a reclamar lo que corresponde, empiezan a haber maniobras extrañas que
tratan de inhibir estos ¿Cuáles, reclamos. por ejemplo? Primero, el desprestigio de los sindicatos. Primero, el desprestigio. Entonces la gente no quiere acompañar porque dice, no, estos son todos iguales, que yo, bueno, toda esta historia que ya conocemos. Y segundo, inclusive hasta a veces la misma justicia no acompaña cuando se tiene que llegar a ese nivel, porque a veces lamentablemente se nos agotan todas las herramientas a los sindicatos y entonces acudimos a la justicia como corresponde para representar un colectivo. Y bueno, acá ya tenemos algunos ejemplos sobrados de cómo la justicia, teniendo una línea doctrinaria jurisprudencial, por ahí, por alguna cuestión mágica, desaparece esa línea y cambian de un día para el otro. ¿Línea dada por quién? ¿Serán órdenes? ¿Serán...? Y yo, mire, yo no puedo hablar en abstracto porque no tengo las pruebas suficientes, pero cuando las consiga, créame que me gustaría ir a... Sería interesante, ¿no? Porque, eso, ¿no? Claro, sería interesante porque si no queda, la justicia tiene una línea determinada, pero no se dice quién, cómo, cuándo, dónde y por Mire, qué. y si no, mire lo que pasa en la municipalidad. Ujú. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que aparte de despedir trabajadores los persigan con una causa de lesividad? ¿Usted sabía eso? Esto es tremendo. O sea, aparte de que te echan de tu trabajo, te persiguen judicialmente. ¿Cómo es esto? ¿Qué hiciste de malo cuando a vos te ofrecieron o tomaste un trabajo lícito? Un trabajo lícito, porque esto no es un delito, el trabajar en la municipalidad. Te echan, formando una comisión extraña ahí que vaya a saber de dónde sacaron esa idea, porque es inconstitucional, está prohibida por la Constitución. Hicieron una comisión, dejaron suspendido a los trabajadores sin sueldo, ¿tá? Y promovieron una acción de lesividad contra los trabajadores, porque entraron a trabajar a la municipalidad y le pagaron 5 meses de sueldo, y esos mismos que le pagaron 5 meses de sueldo promovieron una acción de lesividad. Cuando se dice lesividad, ¿qué se dice? Es una figura jurídica que tiene por objeto corregir una irregularidad grave dentro de la administración pública, ¿me entiende? Y esto lo consintieron 2 juezas del Tribunal Administrativo. Ahora, Onisca, viendo este tema, este ejemplo que usted da, ¿no es cierto? Uno ve a las personas frente a la Municipalidad de Resistencia con pancartas reclamando. ¿Por qué no está la CGT ahí? ¿O no puede estar? ¿O no debe estar? Nosotros estuvimos un par de veces, inclusive hicimos un plenario con ellos. Ajá. Estuvimos frente a la municipalidad, estuvimos acompañándolo, hicimos un plenario, lo hemos recibido, estamos, o sea, como CGT estamos, no deberíamos. No deberíamos. No es nuestra función como CGT, pero sin embargo estamos. ¿Quién nos debería acompañar? ¿El sindicato de empleados municipales? Exacto. Pero bueno, ahí yo no quiero entrar en el tema porque ahí hay un tema con el sindicato y bueno, eso ya... Claro, ahí tal vez esté mezclado el tema de la imagen, ¿no? Porque a la sociedad o a la mayor parte de la sociedad indicarle que la CGT sí, el sindicato de empleados municipales no, que aquel sí, que es dificultoso. Son los trabajadores que están teniendo una situación y que se los ve solos. Bueno, ahí hay un tema. Mire, cuando en la conducción de un gremio no se logra el consenso para que haya una conducción legitimada por la mayoría, yo creo que nunca se va a conseguir que todos legitimen una conducción de nada. Siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo, que no va a estar de acuerdo, y eso es parte de la democracia. Pero por lo menos una gran mayoría que legitime esa conducción, viene el conflicto. Cuando viene el conflicto resultan estas cosas, o sea, hay un sindicato que está con problemas jurídicos, administrativos, y eso impide de que actúe de una manera correcta en la defensa de sus compañeras y de sus compañeros. Entonces, bueno, yo en ese tema no quiero entrar mucho porque es la particularidad de un sindicato y yo soy muy respetuoso de los otros sindicatos. Voy entonces a una frase que dijiste recién, que es en elecciones gremiales libres y democráticas, ¿no? Que es justamente uno de los aspectos que al parecer hoy desde el gobierno nacional se está tratando de inmiscuir, como lo es el de la imposibilidad, o mejor dicho, de no permitir la posibilidad de reelecciones indefinidas. Miren, hay 2 formas de conducir un sindicato, o con elecciones democráticas o con la intervención, no hay otra.
siempre que hay una conducción hubo elecciones democráticas. Yo no sé por qué tiran eso. Claro, no es el tema de la elección, creo, sino el de la reelección indefinida. Ahora, hay un tema. Yo creo que lo subestiman a los trabajadores, porque si los trabajadores reeligen una conducción o una determinada figura o lo que sea, yo no creo que porque venga haciendo las cosas mal o no hace lo que no corresponde. O sea, porque eso, yo creo que ahí es donde el gobierno subestima, pero no a los dirigentes, sino subestima a los trabajadores. Estos son tontos, eligen siempre el mismo tipo. ¿Cómo es eso? A ver, claro, los pero trabajadores es eligen. como que hay una contradicción, porque en la misma elección presidencial hay un límite. En algunas constituciones provinciales, como la del Chaco, también. En la de los gremios, no. Yo le quiero explicar una cosa. ¿Sabe cuánto a una conducción que asume le lleva tratar de organizarse y tomar forma dentro de lo que es la ley 23.551 en la defensa de sus compañeros, sobre todo cuando tiene poderes muy fuertes delante? Como mínimo un mandato y medio y a veces hasta 2 mandatos. Mandato de 4 años. 4 años. Es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque usted no se olvide que, a diferencia de la política, el que tiene el poder político lo tiene el poder político y lo puede usar. El sindicalista no tiene poder. El sindicalista tiene que construir una mesa de diálogo con los poderosos y no tiene poder. Entonces eso le lleva mucho tiempo consolidar un respeto mutuo para que las partes, y ni que hablar en el sector privado con una... Yo le digo una cosa, ¿usted cree que en una multinacional que vienen con la soberbia, que vienen arrasando y llevándose por delante todo, se van a sentar con un sindicalista que mínimamente no lo respeten? Ese respeto, y para que lo escuchen y para que puedan más o menos sentarse en una mesa de diálogo, tiene que construir una imagen. Y eso lleva mucho tiempo, porque nosotros los sindicalistas no tenemos poder dado por la ley. Simplemente tenemos el poder de estar en un rol representativo, nada más que eso. Otro aspecto que también hoy se toca o se menciona y muchas veces no se aclara por qué, y salvo los entendidos en el tema entienden de lo que se está hablando, es el manejo de las obras sociales por parte de la CGT. ¿De qué se trata eso? No, la CGT no maneja obras sociales. Los sindicatos manejan los gremios, manejan obras sociales, y esto fue a partir de la ley, a partir del gobierno de Menem, donde se traspasó el servicio de obras sociales a los sindicatos. Mire, todas las obras sociales sindicales, por lo menos que conozco, funcionan bien. Hay algunas que tienen problemas, pero obvio, en un país donde la inestabilidad económica golpea a cualquier organización. Nosotros, por ejemplo, los telefónicos tenemos una obra social. ¿No son fuentes de ningún financiamiento espurio? ¿No pueden serlo? Es que no, porque están controladas por el Estado, pero hay otro tema. El dinero no viene directo a las obras sociales, pasa por organismos del Estado, y el Estado es el que le pasa después el dinero a las obras sociales, y tienen un control. Tienen la Dirección General de Obras Sociales, en donde la Gerencia Regional de Obras Sociales, que controla absolutamente todos los movimientos y las rendiciones y los balances de las obras sociales. Ahora, Mónica, ya abusando del tiempo, estamos hablando hace un rato largo, ¿no? 41 años de actividad gremial, me dijo. Sí. Conociendo tanto el paño desde adentro, ¿qué cambiaría dentro del mundo gremial como para que mejore, no solamente en su acción de apoyo y al trabajador, al afiliado, sino en cuanto a su relación con la sociedad o con la gente? ¿Qué cambiaría? Primer paso, ¿Qué modificaría? Primer paso, salir a explicarle a la gente que esto nunca hicimos. Lo que pasa es que nosotros por ahí fallamos un poco en ese trabajo político, digamos, en la política sindical, no partidaria. De salir a explicarle, inclusive, yo le digo una cosa, usted sabe que a veces tenemos afiliados de muchos años al sindicato, y el afiliado más o menos conoce el sindicato y que da algunos beneficios, que da servicio, y que, bueno, si yo por ahí lo necesito me protege, pero no sabe más que eso. Entonces, primero, hacer una campaña amplia de publicidad de qué es lo que hacemos y qué es lo que somos y para qué estamos. ¿Entiende? Eso primero y principal. Segundo, así como la política no ha podido resolver en 40 años de democracia cuestiones fundamentales de nuestra nación, ¿cómo nos pueden pedir que nosotros los sindicalistas, con los magros recursos que tenemos a veces, solucionemos todos los problemas de todos los trabajadores? Eso es imposible. Nosotros hacemos todo lo posible para solucionar la mayoría de los problemas, pero no nos olvidemos que manejamos colectivos, no individualismo. Sin embargo, aún así,
damos servicios y beneficios individuales a cada trabajador. Lo que pasa es que a veces cuando los colectivos son muy grandes, es muy difícil llegar individualmente a cada trabajador. ¿Cómo se explica, por ejemplo, y el tema yo creo que de los medios de comunicación es relativo, no es absoluto, como casi todo, ¿no? Cuando aparecen las grandes nombres, o las grandes figuras, o públicamente con un nivel de vida que la actividad gremial o el sueldo que puedan tener en esa actividad gremial no coincide, es decir, no. Mire, yo, las cuestiones personales de algunos dirigentes, yo creo que están sometidas, primero a sus propios afiliados. Pero no ahí lo está estamos, ni siguen ahí. Y bueno, a ver, si sus compañeros están de acuerdo de que tenga un determinado nivel de vida, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Primero y principal, porque ahí está la cuestión. O sea, se confunde al político que tiene una figura pública que representa prácticamente todo el colectivo de la zona del ámbito de aplicación que él tiene, con el sindicalista. El sindicalista representa únicamente el colectivo de su sector. Y ese colectivo es el único que tiene derecho a juzgarlo. Y tiene todas las herramientas, créame. Tiene todas las herramientas para hacerlo. De alguna manera... Uno es eso. Otro, habría que ver qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Por eso yo no de ninguna manera me voy a poner a juzgar ni investigar, porque no me corresponde. Yo hago el trabajo que me corresponde a mí como dirigente sindical, y para eso, bueno, si hay duda, lo que fuera, está la justicia, lo que sea, para que investigue o que vea si algún dirigente no condice la forma de vida que tiene o la situación económica que tiene con la... Claro. Pero los primeros que deben juzgarlo son sus propios compañeros, porque ellos son los que tienen la primera herramienta. Tal vez tenemos que haberlo mencionado en el inicio de la charla. Va a dictar una charla este jueves, ¿no es cierto?, sobre el RIGI. Sí. A ver, no tanto como... A ver, dictar es una palabra muy grande para mí, porque yo no soy un catedrático. Yo simplemente soy un trabajador que, bueno, tuve la gracia de Dios bendito de hacer una carrera profesional y, bueno, tratar de entender un poco de estas cosas. ¿Usted es abogado? Soy abogado. Ajá. Y lo poco o lo mucho que entiendo, tratar de transmitirle a mis compañeras, a mis compañeros, porque creo que es necesario, porque si no, el pueblo, la gente se pregunta de qué se tratan estas cosas. Por ejemplo, el RIGI, que es una ley que viene a modificar muchas cosas sustanciales dentro de la ley de bases, y viene a modificar prácticamente todo un andamiaje legal y jurídico de nuestra patria, y por ahí la gente no lo entiende, no lo sabe. Entonces, bueno, yo hago una modesta interpretación y voy a bajarle. ¿Qué va a ser este jueves? Este jueves en el Partido Justicialista, en la avenida Rivadavia y Mitre. ¿A qué hora? A las 19:30 horas. Ajá. Es abierto, es para... a eso iba. A ver, quiero aclarar una cosa, no es para justicialistas. O sea, se hace en el Partido Justicialista, pero ¿por qué? Porque el Partido Justicialista ahora está abriendo su puerta, en donde toda aquella persona, trabajador, trabajadora, o persona, o comerciante, o empresario que quiera participar de estas cosas, es una charla debate, en donde yo, bueno, voy a bajar lo que más o menos interpreto, dentro de lo que es jurídicamente interpretable, claro. ¿no? Dirigida a profesionales, a interesados en el tema, a todas las personas que tengan interés en el tema, no importa lo que hagan ni de qué ideología sean. Y bueno, y también compartir el intercambio, porque va a ser una charla de debate, claro, donde quizás alguien diga que tiene con respecto a algo otra postura y lo debatimos, no hay ningún problema. Usted sabe, Bonija, que las palabras no son solo palabras, ¿no?, sino que tienen un significado y un sentido. Y algo que dijo recién es porque ahora el Partido Justicialista está abriendo su puerta. ¿Estaban cerradas? No, quizás me expresé de una forma limitativa. Yo creo que nunca estuvo cerrado, pero digo, en esta ocasión, cuando dije ahora, en realidad me refería a la ocasión de donde vamos a hablar de este tema. Porque le está cascoteando bastante a la gestión anterior del Partido Justicialista también, sí, ¿no? Es obvio. Esto, a ver, todos ya conocemos como estas cuestiones políticas o sea, nuestra provincia, nuestro país, o sea, siempre que hay un partido que pierde y otro que gana, bueno, se le cuestionan las cosas que
que bueno, después se verán si son reales, si no son reales, está actuando en muchas de ellas la justicia. Y bueno, nosotros lo que hacemos es una autocrítica, y por ejemplo, los que somos justicialistas, pero que creemos en cosas mejores, que creemos que realmente hemos cometido quizás algunos errores, bueno, debemos corregirlo y debemos proponer cosas nuevas a la gente para que empiece de vuelta a escucharnos. No sé si a creer en nosotros, porque eso sería demasiado soberbio, pero por lo menos a escucharnos y bueno, tratar de ir componiendo una sociedad mejor, porque tampoco no es la idea de salir ahora a tratar de desestabilizar un gobierno o tratar de decir que este gobierno no sirve porque no sirve, sino simplemente tratar de construir entre todos ideas nuevas que la gente... Pero hay un gran sector de la sociedad que está muy castigado, ¿no? Está muy apaleado y es el que mayor, creo, ¿no? Asistencia está necesitando. Bonisca, muchas gracias por estar. Una de las ideas que teníamos es permitir, a través de las preguntas, encontrar alguna respuesta por parte de los actores directos. Y bueno, esa era la idea y esperemos que se haya sentido a gusto. Más que a gusto, la verdad que estos temas a mí me apasionan. Es mi trabajo, mi vida, tanto como profesional como también como trabajador que soy. Y muchas gracias por la oportunidad y bueno, a esta distinguida audiencia, al que nos escuchó, bueno, muchísimas gracias y bueno, que espero que haya interpretado lo bien o lo mal que me he expresado con respecto a estos temas. Muchas gracias, secretario adjunto de la CGT Chaco, con nosotros aquí en Sin Retórica.